Capacitor, ¿qué hace? Tratar de que la onda que estamos obteniendo aquí, completarla en hacerle una línea completa. En realidad hay una ecuación que interviene para el capacitor, pero para el análisis podrían asumirle aproximadamente igual que se rectifica este voltaje pico en caso de estar el capacitor. Es una forma de hacerlo más rápido nada más. Si se quiere calcular, se calcula más como aprendieron en electrónica. Ahí hay una fórmula para igual deducir la carga y descarga del capacitor y ser más exactos. Pero se va a aproximar a ¿cuánto? A raíz de 3 sobre 2 por 12. ¿Estamos? Ya, listo. ¿Preguntas? Integramos eso. Esto es igual a 6 pi que multiplica a 12 raíz de 3 menos 1.4 la integral del coseno de omega t. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. Seno. Entonces me quedaría seno de omega t evaluado entre ¿qué? Entre 0 y pi sextos. Esto va a ser igual. Parece que ya me estoy saliendo. Ya me salí que aquí creo de la pantalla y nadie me dijo. No, sí está ahí. Esto sí se ve. No creo que se vea. En el límite. Esta parte de acá ya está Sí, viendo sí se producción. ¿Sí se ve esto, seguro? Sí. Sí. En el límite. Ya. Voy a hacer acá. Me disculpan el desorden, voy a hacer acá. Entonces, me queda que el voltaje de C, aquí verán, aquí el voltaje de C. El voltaje de C es igual a ¿qué? Me quedaría 6 pi raíz, perdón, 12 raíz de 3 menos 1.4. Ya, la integral del coseno era el seno. Evaluemos. Me quedaría la superior menos la inferior, que sería el seno de ¿cuánto? De pi sextos. ¿El seno de 0 cuánto es? 0, entonces ya no le tomo en cuenta. ¿Cuánto sale el seno de pi sextos? ¿Cuánto? 0.5. Un medio, ¿no es cierto? Un medio, sí. Ya, esto vale un medio, dice el compañero ahí, un medio. Por ende, si yo resuelvo este un medio multiplicado por un medio, ¿cuánto le saldría ya de una vez ahí? Yo le sugiero en una evaluación hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque es más fácil que el que le corrige le diga dónde está el error. Porque el número puede ser que una digitada suya puede ser el final de un catastrófico en un examen. Listo. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? ¿Sí o no? La mitad. 3, me queda 3 pi 12 menos raíz de 3 menos 1.4. Yo lo voy a dejar así. Si ustedes quieren, le hacen número, no hay problema. O si quieren, sáquenle para los que nos miran, dejarle claro cuánto salió. Ya. ¿Cuánto? 18.51 voltios. De pronto. Pero yo suelo trabajar con esto, ¿no? Y voy a trabajar con esos valores. Con eso uno es más exacto. ¿Alguna pregunta? Ya ves, facilito ahí. No está lo complicado. ¿Y qué se hizo confundir ahí? Ahí lo que le ponen la fórmula de coseno. Se pensaba que la raíz de 3 era parte de la fórmula. No. Y por eso, o sea, entre el voltaje, entre la raíz Sí le entiendo. O sea, primero 12 menos 1.4 por raíz de 13. No, Algo así. es que arriba la raíz de 3 por 12, todo eso es voltaje pico. Correcto. Ya, pues, es que usted ponía raíz de 3 por voltaje pico. Otra Esa vez. era Pero es lo mismo. Pero es que ahí se confundía con el de arriba. No. Lo que pasa es que verán. Normalmente lo que dice el compañero es lo siguiente, para que los que nos miren entiendan algo, verán. La confusión del compañero se basa en lo siguiente. A ver, ¿dónde? A ver. Chuta ya. Aquí. Esto ya lo expliqué. Verán. Lo que pasa es que en los libros ustedes se encuentran así. Dice que el voltaje de ser trifásico es igual a ¿qué? A 2, ya haciendo toda la deducción de ahí, sobre pi tercios, la integral, de 0 a pi sextos, ¿de qué? De raíz de 3, voltaje pico, ¿de qué? Coseno de omega t en d de omega t. Eso es lo que ustedes van a encontrar en los libros. ¿Estamos? La confusión del compañero dice que seguramente
Se confundió que lo que nosotros sacamos ahí era esta BP y otra vez le agregamos la raíz de 3. Ese es el error. No, por eso hice paso a paso para que entiendan que todo esto que está en la fórmula debe ser reemplazado. ¿Por qué en este caso? Por esto de aquí. Es decir, el raíz de 3 BP que ustedes ven ¿dónde? En su fórmula, en realidad viene a ser ¿qué? Raíz de 3, 12 coseno. Ahora, es lo que me adelantaba el estudiante también en un inicio. Dice, Inge, yo no necesito en realidad los ángulos de desfase y pude saltarme directo acá. Sí, es verdad. Entonces, lo que hubiera tomado es solo los 12 acá, multiplicado por la raíz de 13. Porque ¿quién pone este raíz de 13? Puso el voltaje línea a línea de acá. Acuérdense que aquí está integrándose el voltaje línea a línea. Pero si usted va a ir de acá y asume que este proceso es real, entonces seguramente usted hubiera puesto raíz de 3, 12 coseno de acá. Entonces lo único que hubiera reemplazado de acá, ¿qué era? El voltaje pico nada más. ¿Estamos? Pero se les pedía también que demuestren eso. Eso sí les había dicho, verán que tienen que demostrarme, no solo ponerme la fórmula, eso sí les había dicho. Por eso es que les estoy haciendo la indicación de dónde salen los ángulos. Pero que necesitaba los ángulos, si ahora razonan, no. Porque saben que si yo estoy integrando aquí, ¿qué estoy integrando realmente aquí? Un voltaje pico a pico, línea a línea. ¿Y en línea a línea por cuánto está afectado? Pues entonces este de 12, ¿dónde salía? De acá. De esta de aquí nada más. O sea, se podrían haber ahorrado todo esto y solo colocar esto y está bien. Pero ¿cuál es el detalle? Que también se les pidió ¿qué? Demostrar eso. ¿Estamos claros? ¿Estamos? Si no les pido ya esto, pues usted ya sáltese acá, pero bajo un análisis correcto. Ya, sigamos. Antes cuando mencioné al estudiante hablábamos de esto. Ya, vamos a continuar. Sigamos. Hasta ahora todo esto me ha servido solo para sacar ¿qué? El voltaje de C que yo tengo aquí. Ahora sí vamos a analizar ya acá. Ya. Voy a borrar todo esto de acá. Solo me quedo con el voltaje de C, ¿no? ¿Preguntan hasta ahí? Ya ven que no estaba difícil. ¿Y explicando cualquiera? Ya. Listo, vamos a continuar. Ahora sí bien. Se supone que ahora yo ya tengo un voltaje de C calculado. ¿Y esto va por dónde? Por una resistencia de 2 ohmios. Y me dice que entra ¿a dónde? ¿A dónde ingresa? Al circuito control PAP. Se supone que usted ya sabe, si determinó que es unipolar, usted sabe el circuito básico de un control, de un circuito de control de un motor unipolar paso a paso. Decíamos que eso se lo realiza en nuestro caso, puede ser con MOSFET, puede ser con transistores o con IGBTs. Lo más común es transistores y en algunos casos MOSFET y por ahí si la potencia es mayor IGBTs. Entonces sabíamos que en clase habíamos visto que el circuito más clásico era un transistor en corte de saturación, repetido ¿cuántas veces? ¿De acuerdo a qué? Al número de bobinas. ¿Estamos claros? ¿Cuántas bobinas tenía? Ya dibujé hace un momento. ¿Cuántas bobinas tiene aquí? Por ende, ¿cuántos transistores necesitaré? 4. Entonces vamos a dibujar eso. Ahí está. Falta otro, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. La compañera, ¿preguntas? Ya, nada. Todo está claro. Pues de aquí yo puedo sacar. Bueno, voy por facilidad, voy a decir que esta es la bobina A. La bobina... No, conociéndoles más bien voy a hacer esto. A, B, C y D. Listo. Ahora sí dibujemos el motor paso a paso de 6 cablecitos. Hace un momento ya les
Dibujé, pero les voy a volver a dibujar acá. Permítame que haya borrado esto. Esto es A, B, C y D. Ya. El motor más o menos, ¿cuántas bobinas hay aquí? 4. Correcto, 4 bobinas. Mis alumnos saben contar, por lo menos ahí. Ya. ¿Qué tengo que hacer de ley? Unir 2 bobinas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero sabemos que todos estos de aquí, por cierto, ¿para dónde irán? ¿Sí o no que va al BCC? Y todas las tierras de acá, ¿dónde irán? Van al negativo, es decir, esto está conectado acá. Sí está claro, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna duda? Este voltaje DC está con esta tierra de acá. ¿Sí estamos claros? Es decir, el voltaje, ¿dónde llega? Llega acá, ¿sí estamos claros? Y ahora sí, cada bobina, ¿dónde va? Esta de aquí viene acá, ¿sí o no? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿O no? Sí. ¡Ay! ¡No! De la mitad va. Correcto, ya ven. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Encontrar el común de los 4 dioses. ¿Cuál es el común de los 4 dioses? Este de aquí. ¿Sí o no? ¿A dónde irían esos? ¿Va a dónde? A veces sí. Y ahí sí, ¿a dónde va el resto? Pero acá, tierra, no. Al este. ¿Esta de acá dónde iría? Acá. ¿Ya? ¿Esta de acá dónde va? Acá. Y finalmente este va acá. Porque tengo que controlar. Y si ustedes se fijan, el diodo está en paralelo a una bobina. Veamos si es verdad. Estoy en el positivo del diodo. Paso por la bobina y cierro a dónde. Miren, al otro lado. Y si ustedes hacen el mismo juego, vengo por acá, paso por la bobina y cierro a dónde. ¿Sí se dan cuenta que cada bobina está en paralelo que el diodo? ¿Sí ven? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Pero nos pedía el consumo de voltaje y corriente del motor PAP. Analicemos. Primero, ¿qué era? Full step. ¿Sí o no? ¿Cuántas bobinas van a actuar ahí? 2 bobinas. Y veamos cómo va a ser eso. Viene el voltaje por aquí, ¿sí o no? La corriente, perdón. Va a pasar por el diodo, ¿no? Vengo por acá. Estos dos están activados, verán. Vengo por acá. Puedo venir por acá. Vengo por acá. Verán. Vengo así, ¿no? Vengo por aquí, subo, bajo por aquí, vengo por acá. No nos dice que el transistor está, ¿qué? Tiene pérdidas en colector emisor. Puede haber un examen que le diga que haya pérdidas, pero en este caso no nos dice nada, lo tomamos como ideal. ¿Qué pasa? Se switchea y vengo a tierra. Dibujemos ese circuito acá. Dibujemos este circuito aquí que acabo de dibujar. Voltaje DC, más menos. Paso por la resistencia, que está aquí de 2 ohmios. ¿Y ahí por dónde voy? Voy por una bobina, ¿sí o no? ¿Sí o no? Paso por una bobina y como esto es ideal, ¿a dónde llegué? ¿A dónde llegué? Al negativo que es tierra. Bueno, en este caso el negativo, ¿no? ¿Sí o no que ese es el circuito que tengo con una bobina? ¿Sí o no? Y si está otra bobina actuando, viene la otra que también actúa, que es este de acá, ¿por dónde viene? Viene por aquí, ¿sí o no que llega hasta aquí? Vuelta, viene por acá mismo, pero ahora viene por acá, ¿sí o no? Y mire, viene por acá. ¿Sí o no que bajo esa característica esté en paralelo la otra bobina así? ¿Sí o no que está así? ¿Sí se dan cuenta que queda así? Porque ¿dónde está el transistor aquí? Aquí estaría el switch del transistor, justo aquí. Aquí, mire. Aquí está esto que representa el switch del transistor. Por eso esas 2 bobinas, ¿en qué quedan? En paralelo. Pero nos había dicho el ejercicio que estas bobinas tenían 2 partes. Tenía una parte LDA y tenía una parte ¿qué? ¿R de qué? De A. Pero hemos dicho, si es voltaje DC, ¿qué pasa con la parte inductiva? Se hace 0. Por su característica misma. Porque sabemos que la impedancia característica de una bobina, hemos dicho en varias ocasiones, es igual a J omega L.
Y si es de C, ¿cuánto es el omega? 0. Y si es 0, ¿qué significa la impedancia igual a 0? Circuito, cortocircuito o circuito abierto. Cortocircuito. Por ende, para el análisis, nosotros pondremos la LDA. Ya no, pues. Solo nos quedamos con ¿qué parte? Con la parte resistiva. Y listo. ¿El ejercicio nos daba o no nos daba valores? Ya no nos dio valores. Ya. Pero yo puedo trabajar en variables, no hay problema. ¿Qué me pedía? El voltaje de consumo en cada línea. Pregunta. Acá, si yo hago esto, ¿cambiaré el consumo de voltaje y de corriente? No, porque son dos bobinas. Y acuérdense que las bobinas, si no está dañado el motor paso a paso, todas ¿qué? Valen lo mismo. Por ende, ese circuito sería analizar. Saquemos primero el voltaje en las bobinas. ¿A qué va a ser igual? Primero la corriente, que está más fácil. O el voltaje, ¿quién sacar? Yo puedo hacer primero estas dos que están en paralelo. ¿A qué es igual la resistencia equivalente? Hemos dicho que la resistencia equivalente va a ser igual ¿a qué? A 1 sobre RA más 1 sobre RA. Esto es igual a 2 sobre RA, ¿sí o no? Por ende, la resistencia equivalente ¿a qué va a ser igual? A R de A sobre 2. Es decir, estas dos resistencias, ¿qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Hable serio. ¿A qué va a ser igual? A R de A sobre 2. Más menos voltaje de C. Ahí está. Listo. Y ahí sí. ¿Esto es o no son las bobinas del motor paso a paso? Es decir, el voltaje de la bobina. Claro. Entonces, el voltaje, aquí que le voy a llamar es con B. ¿A qué va a ser igual este B de B? Yo puedo hacer con divisor de voltaje, ¿sí o no? Sí. Entonces, el voltaje B, ¿a qué va a ser igual? ¿Dónde quiero calcular? En R de A sobre 2. ¿Sobre qué? Sobre la suma de todas las resistencias que intervienen. 2, porque acuérdense que esto vale 2 ohmios, más RA sobre 2. ¿Por quién? Por el voltaje de la fuente. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? El voltaje de C. Y tengo ese voltaje de C, claro, es esto de acá. Entonces pueden reemplazar todo esto de acá para que quede la solución media pelucha y todo chévere. ¿Sí o no? Bueno, los que calculan pueden haber puesto esto ya. Bueno, para que no digan, voy a ponerles ya 18 por 18.51. Lo ideal es que lo dejen con esto de acá, que es más exacto. Y listo, tienen el voltaje. Como no me dio la resistencia de armadura, pues queda RDA nada más. O la RDA que le llamen en este caso, ¿no? Ya, solo RDA, no confundir con la del motor. Ya. ¿Cómo calculo la corriente? ¿A qué es igual la corriente? De esto es D y B. Aquí está una corriente y B. Se supone que ya tengo el voltaje BB. ¿Sí o no que sería el voltaje B sobre qué? Sobre la resistencia RA sobre 2. Sí, se acabó. Eso era todo. La pregunta, señores estudiantes. Por la facilidad, haber visto que esta pregunta valía un punto. Porque no era complejo realmente. Solo análisis. ¡Listo! ¡Preguntas! Ninguna. Para los que nos ven, suscríbanse porque mis alumnos no dicen nada ahí. Denle like, dice el compañero. Pucha, solo uno ahí.